¿Acaso hay un lugar en el siglo XXI, en el 2024, para hablar de psicoanálisis? Los médicos tienen un pensamiento que suele ser como más positivista. Si damos esto, entonces esto tiene que resolverse, ¿no? ¿Cómo el psicoanálisis explora esta situación de la depresión y la ansiedad en los niños grandes y adolescentes? Yo lo voy a hacer porque en YouTube vi cómo hacerlo y entonces puedo hacer cualquier cosa yo, ¿no? La convivencia física y a lo mejor pensemos que lo social son cuántos seguidores tengo en mis redes, ¿no? Y creo que eso produce una enorme soledad. El estilo de vida cotidiano hace que desaparezca el espacio donde uno puede reflexionar. Y si uno tiene poco contacto con uno mismo porque no tiene ese espacio para reflexionar, entonces es muy difícil tener las habilidades sociales para poder contactar con el otro, no solamente en un nivel de pensamiento racional, sino emocional y quizás más allá. Querida audiencia, me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Este es un canal nuevo y está buscando su identidad. Entre las cosas que yo quiero compartir con ustedes es que hay mucha inquietud en redes con respecto a cómo abordamos los problemas de salud mental y qué técnicas parecen seguir siendo relevantes el día de hoy. Y para eso yo me acerco a las personas con quien tengo más confianza, a quien tengo mucha estima y respeto, y el día de hoy me acompaña la maestra Erika Tagle. Erika, cuéntale por favor a la gente que está aquí con nosotros, ¿cuáles son tus títulos? Bueno, hola. Hola Rodrigo, gracias por invitarme. Y pues yo soy psicóloga, soy egresada de la Ibero, tengo una maestría en investigación psicoanalítica, otra en psicoanálisis de grupo, tengo un diplomado en estudios críticos de género y estudié el doctorado en psicoanálisis en la Universidad Intercontinental. Es muy interesante, Erika, que estés el día de hoy aquí conmigo, que estemos platicando con nuestra audiencia, porque hay muchas inquietudes. A mí me hacen muchas veces esta pregunta. ¿Acaso hay un lugar en el siglo XXI, en el 2024, para hablar de psicoanálisis? Muchas personas escuchan la palabra psicoanálisis y, empezando con asociaciones libres, ¿verdad? Piensan en los 1900, piensan en caballeros de bigote, piensan en Sigmund Freud fumando su pipa, piensan que no es una ciencia porque no hay ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, no hay gráficas, no hay estadísticas. ¿Tú qué piensas de esto? Porque tú le has dedicado muchos años de tu vida al estudio y a la práctica del psicoanálisis. Bueno, esto de que el psicoanálisis sea una ciencia ha sido una cosa muy polémica desde sus inicios. Yo creo que sí, efectivamente, pues se ha intentado hacer un montón de cosas que tienen relación con estudios, con gráficas, con números, pero el psicoanálisis a final de cuentas es subjetivo, ¿no? Trabajamos persona a persona y yo creo que esto es algo que genera un ambiente y una relación que son únicas, que son irrepetibles y que de pronto si queremos meter esto a un laboratorio no va a cuadrar, ¿no? Yo sí creo que el psicoanálisis definitivamente tiene un lugar en nuestro siglo XXI, pero ya no es el psicoanálisis de Freud, ¿no? No es el psicoanálisis de 1900. Vivimos en una sociedad que es totalmente distinta, ¿no? El 1924 es muy diferente al 2024. Tenemos muchas cosas que están atravesándonos todo el tiempo y que hacen que la práctica clínica que nosotros podemos tener, la práctica psicoanalítica, sea muy distinta, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy importante también pensar en los desarrollos teóricos y clínicos que ha habido en estos 100 años o más y usarlos, ¿no? Y estar actualizados para poder tener una práctica clínica que corresponda con las problemáticas que hoy llegan al consultorio y las cosas que nuestros pacientes tienen que trabajar y las cosas por las que ellos llegan a buscar ayuda, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, si soy un estudiante, digamos, obviamente yo no, pero un joven de 20 y tantos años que está en la universidad y que está estudiando psicología, naturalmente va a tener la noción histórica del diván, quizás va a tener la noción de una consulta individual, de algo que va a tomar un proceso de muchos años, de establecer una relación muy íntima con un terapeuta. ¿Tú piensas que de esto sigue siendo rescatable y que de esto habría que abrirse a los nuevos desarrollos, primero en la parte técnica
Y más allá de eso, ¿cómo tendría uno que pensar diferente la palabra psicoanálisis si yo estoy estudiando en la universidad una licenciatura en psicología? Yo creo que es muy importante entender desde dónde surge el psicoanálisis. Y si yo soy un estudiante de psicología, voy a querer saber cuáles fueron los principios, ¿no? Desde dónde surgió la teoría. Y creo que son cosas muy valiosas, ¿no? No digo que sean conocimientos que haya que desechar. Lo que creo es que son bases sobre las cuales se han venido haciendo una serie de construcciones teóricas, y cuando hay cambios o cuando hay modificaciones en la parte teórica, entonces también tenemos que hacer modificaciones en la parte técnica, ¿no? Y en la parte pues de cómo entendemos lo que está sucediendo con un paciente y lo que está sucediendo en la relación entre paciente y terapeuta, ¿no? Y entonces, si vamos así como despacito, podemos pensar, por ejemplo, en la teoría, pues tenemos toda la inclusión de la teoría de género que vino a partir de los años 40, ¿no? Y que se ha venido desarrollando hasta la fecha, ¿no? Y tenemos contribuciones muy importantes desde la teoría queer, ¿no? Toda la diversidad y todas las posibilidades que tenemos hoy, ¿no? Nosotros pues tenemos que incluirlas y tenemos que pensarlas de maneras distintas a como las pensábamos, por ejemplo, en 1970, cuando a lo mejor se patologizaban un montón de cosas que hoy entendemos como posibilidades y como formas de vida, y en la medida en la que también haya una apertura hacia esto, también nuestros pacientes van a estar mejor, por ejemplo. En la parte técnica, yo sí creo que la relación entre paciente y terapeuta ha cambiado, ¿no? Creo que cuando empezó el psicoanálisis había una posición muy distinta, asimétrica, donde se pensaba al psicoanalista como quien tenía el conocimiento y el saber, y un poco el analizado como quien iba y depositaba toda su confianza en el otro, como para que el otro le resolviera. Y a mí me parece que hoy, después de que tenemos todos los desarrollos, particularmente del psicoanálisis relacional, pero también de otras contribuciones de otros campos, como el psicoanálisis vincular, por ejemplo, pues entendemos que hay una relación que tiene que ser más simétrica, donde el analista no lo sabe todo, ¿no? Y donde lo que se trabaja en la relación entre el psicoanalista y el analizado, ¿no? La relación es el entorno, pero a la vez es el material con el que vamos a trabajar. Y eso hace que también tengamos como que una situación de figuras de saber muy distintas, ¿no?, a las que teníamos en un principio. Entonces yo sí creo que la técnica también sufre modificaciones a partir de lo que se va desarrollando en la teoría, y también a partir de lo que vamos viviendo, como por ejemplo la introducción de la virtualidad, ¿no? Y cómo ahora podemos tener psicoterapia en línea, ¿no?, con gente que está en otros lugares del mundo, y que sabemos que funciona, y que sabemos que se puede establecer un buen vínculo, y que se puede establecer una relación muy similar a la que establecemos cuando tenemos un paciente cara a cara, ¿no? Mencionas esta relación que se puede tener a distancia a través de una cámara, y pues de alguna manera lo estamos haciendo en este momento. Con las personas que nos están regalando ahorita su tiempo y su atención, nosotros estamos estableciendo una relación de alguna manera a través de esto. Esto surgió mucho durante la pandemia, la idea de la psicoterapia a través de estos medios digitales, pero yo sé que tú, antes de que viniera la pandemia, tú ya estabas practicando psicoterapia de este tipo. Sí, sin embargo, en mi práctica yo solo había incluido la virtualidad con pacientes con los que ya tenía una relación previa. Establecer de inicio, o sea, no conocer nunca a una persona en físico, fue una experiencia que surgió a partir de la pandemia, ¿no? Y que además ha hecho cosas muy interesantes, ¿no? Yo trabajo en dispositivos tanto individual como grupal, y la pandemia también permitió que se diseminara por ejemplo, el grupo en línea, ¿no? Trabajar grupalmente. De grupo en línea. Exacto.
que creo que son situaciones que a lo mejor había gente que lo había estado explorando, pero no se habían popularizado como lo hicieron a partir de la pandemia, ¿no? Que aquí hay muchas personas que vienen de otras profesiones o vienen de formaciones sui generis o distintas, vaya, ¿no? Que son los que han abordado a estas poblaciones a través de las cámaras y a través de distintas plataformas por establecer estos vínculos. Si yo soy un psicólogo clínico, si yo soy un médico general que trabaja en un centro de salud o en alguna de estas instancias, yo podría pensar en aplicar teoría y técnica psicoanalítica en estos ambientes. Claro, yo creo que la teoría psicoanalítica tiene una serie de aplicaciones muy diversas. La hemos aplicado en instituciones públicas, instituciones privadas, la hemos aplicado en familias, con niños, adolescentes, con adultos mayores. Durante la pandemia, en la asociación en la que trabajo, que es la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, hicimos grupos de personas, de adultos mayores, grupos de duelo, grupos de niños en línea, incluso aplicaciones como psicoanálisis e intervenciones psicoanalíticas a nivel comunitario, también durante otro tipo de crisis como los temblores del 2017 en la Ciudad de México, se hicieron algunas intervenciones en universidades, ¿no? Haciendo intervenciones de grupo grande, intervenciones hospitalarias. En realidad, creo que en cualquier lugar donde existan individuos y donde existan grupos de individuos, puedes aplicar teoría psicoanalítica. ¿Crees que hay una relación especial que hay que contemplar cuando uno quiere trabajar de manera disciplinaria, transdisciplinaria, entre el modelo médico, lo que llevaría a cabo un médico general que está trabajando temas de salud mental o un médico psiquiatra y un psicólogo de orientación psicoanalítica? ¿Habría que hacer algún tipo de adaptación en el discurso que tienen ellos dos? Yo creo que sí, porque son formaciones muy distintas, ¿no? Creo que los médicos, y aquí tú me corregirás, tú sabrás mejor que yo, pero tienen un pensamiento que suele ser como más positivista, ¿no? O sea, como que vamos más a tratar el síntoma, como que vamos a ver si damos esto, entonces esto tiene que resolverse, ¿no? La formación médica es más categórica, necesita de un diagnóstico para poder promover un tipo de tratamiento, ¿no? Correcto. Y como psicoanalistas muchas veces no estamos enfocados en el tratamiento de un síntoma o no estamos enfocados en el tratamiento tal cual de un diagnóstico, ¿no? Puede ser que hagas un diagnóstico, pero lo vas a hacer para orientar tu tratamiento, no para dirigir una serie de estrategias para curar a una persona, ¿no? Y creo que sí son intervenciones distintas. No quiere decir que sean incompatibles, porque de hecho trabajamos mucho de la mano, pero sí creo que se requiere cierto encuadre y cierto lenguaje común, ¿no? Y una idea de cuál es la parte que tú vas a abordar y cuál es la parte hacia la cual yo me voy a enfocar, ¿no? Y hay una discusión en el aire constantemente en estos últimos meses, yo diría que en estos últimos tiempos, con respecto a cómo las generaciones más jóvenes que tienen acceso a los medios digitales, a los celulares, a las tablets, esta generación está buscando y tienen la necesidad de hablar y de ser escuchados con la etiqueta de la depresión y la ansiedad. ¿Cómo piensas tú que el psicoanálisis explora esta situación de la depresión y la ansiedad en los niños grandes, adolescentes, jóvenes adultos? Que de pronto ahí se borra la frontera, ¿no? ¿Dónde empieza una cosa? ¿Dónde termina la adolescencia? Etcétera, de estas personas. Y que están buscando la información a través de los medios digitales. ¿Qué les puede aportar el psicoanálisis a estas poblaciones que están incorporándose a la sociedad? A mí me parece que en cuestión como pensando en esta parte depresiva y ansiosa, ¿no? Yo creo que una psicoterapia, y aquí me parece que ampliaría yo a cualquier psicoterapia, no necesariamente psicoanalítica, da un espacio para pensar y reflexionar, ¿no? Y creo que son espacios
que a veces no tenemos en la vida cotidiana y que justo la posmodernidad ha hecho que vivamos cada vez más rápido, que tengamos cada vez más información a la mano, pero también información confusa, información que a veces es desinformación, que tendamos a buscar caminos muy individualizantes, ¿no? O sea, como yo lo voy a hacer porque en YouTube vi cómo hacerlo y entonces puedo hacer cualquier cosa yo, ¿no? Y creo que eso ha provocado una gran desvinculación, ¿no? Creo que ha hecho que nuestras redes, nuestro tejido social sea pues cada vez más laxo, ¿no? Que haya vínculos menos sólidos, más líquidos, ¿no? Diría Bauman. Que tengamos esta parte social a veces más inhibida, busquemos menos la parte social, la convivencia física y a lo mejor pensemos que lo social son cuántos seguidores tengo en mis redes, ¿no? Y creo que eso produce una enorme soledad. Y para mí la ansiedad y la depresión en nuestra época está muy ligada a esta sensación de soledad, a este vacío que de pronto se siente. Actualmente hay muchos desarrollos teóricos en psicoanálisis sobre la clínica del vacío, que no necesariamente tiene que ver con la sensación, sino con esta sensación de estar desvinculado, ¿no? De no tener como de dónde asirte, de no contar con instituciones tan fuertes que puedan hacerte sentir parte de un grupo, ¿no? Lazos familiares de amistad más sueltos. Y creo que eso es algo que afecta a la mayoría de los adolescentes y jóvenes, ¿no? o adultos jóvenes que hoy nos consultan. Me encanta y voy a subrayar esto porque me parece que es muy sólido y muy esperanzador, iluminador como lo planteas. Voy a subrayar esto que dijiste así como me da a entender mi memoria a corto plazo, y si a ti te parece que hay algo que no sea correcto, corrígeme por favor, pero de alguna manera creo que le dices algo que se puede uno repetir, y es que el estilo de vida cotidiano caracterizado de esta forma posmoderna y con la invasión de estas tecnologías en todos los ámbitos, el educativo, el laboral, nos pone en un frenesí, nos pone en una búsqueda de velocidad y de cantidad y de una manera voraz que de alguna manera hace que desaparezca el espacio donde uno puede reflexionar. Y si uno tiene poco contacto con uno mismo porque no tiene ese espacio para reflexionar, entonces es muy difícil tener las habilidades sociales para poder contactar con el otro, no solamente en un nivel de pensamiento racional, sino emocional y quizás más allá, algo mucho más íntimo. Y esta es una dificultad que nosotros vemos que la gente busca. ¿Cómo resuelvo los sentimientos de soledad? ¿Cómo resuelvo mis sentimientos de inseguridad ante los otros? ¿Cómo me veo con este impulso a buscar aprobación, a tratar de cumplir con los requisitos que yo creo que la gente me pone para ser aceptado? Y entonces esto deriva en términos ya más medicalizados, como la ansiedad, como la depresión, y pareciera que la respuesta muchas veces es consumista. Consume este medicamento, ¿no? Consume este tipo de terapia o consume este paquete, y esto mantiene el problema más que resolverlo. Y aquí es donde se abre la posibilidad de la terapia de grupo, ¿no? El que uno tenga la posibilidad de pronto de volver a contactar de esta forma en la que estamos platicando, y el hecho de tener un espacio para pensar en tiempo, en un lugar y en otros seres humanos que tienen su propia historia, sus propias emociones, sus propios pensamientos, pues puede ser bastante curativo, ¿no? Entonces, háblame más de la terapia de grupo. Sí, nada más, o sea, agregando un poco a esto que estábamos platicando, yo creo que sí, este espacio para pensarte, para sentirte, ¿no? Para estar como voltear un poco los reflectores hacia adentro, ¿no? Las cámaras hacia adentro y poder verte, ¿no? Más a ti, creo que es súper importante, y creo que es un espacio que cada vez tenemos menos, ¿no? Y me parece que eso también está aunado al que nuestros vínculos ahora están muy
mediados por los dispositivos, ¿no? Tengo de pronto adolescentes en consulta que pueden comunicarse con sus papás en la misma casa por WhatsApp, ¿no? En lugar de hablarse. Y creo que estas cosas son cada vez más frecuentes, desafortunadamente, y implican ciertas imposibilidades de encuentro con el otro que son constructivas toda la vida, ¿no? Y que son necesarias para el sostén de la individualidad, pero también de la autoestima, de saber quién soy, ¿no? Y creo que eso cada vez lo vemos con más frecuencia también en la clínica. La terapia de grupo es un dispositivo que a mí me parece potencializa esta posibilidad de verte a ti mismo actuando en relación con los demás, detectando qué es lo que los otros te generan, posibilitando también nuevas formas para relacionarte con otros, entendiendo cuáles son los miedos que se atraviesan cuando tú estás estableciendo un vínculo con alguien, entender también qué tipo de respuestas provocas en otros, ¿no? Y creo que de pronto se vuelve un dispositivo que favorece mucho Cuando hablas de la palabra dispositivo, estás hablando de... me refiero a la forma en la que uno contextualiza la psicoterapia, ¿no? Entonces el dispositivo individual es 1 a 1 psicoanalista y una persona, el dispositivo familiar. Y aquí es donde la gente se imagina el diván, ¿no? Puede imaginarse el diván y hay gente que trabaja en diván, pero también en el psicoanálisis se trabaja cara a cara, ¿no? Entonces puedes trabajar un sillón y un sillón sin necesidad de acostarte. En el grupo trabajamos a lo mejor 6, 8, 10 personas, ¿no? Con un analista, a veces 2 analistas y es una psicoterapia que posibilita, ¿no? Pues de pronto que cosas que tú no venías pensando que ibas a trabajar puedan trabajarse en el momento porque alguien más está trayendo el tema, porque alguien más trae las asociaciones que de pronto pues a ti no se te ocurrieron, ¿no? Y creo que es un medio que además favorece ahorita, sobre todo por esto que estamos hablando, los vínculos y la parte interpersonal, ¿no? Lo relacional. Voy a aprovechar este momento para preguntarte y para invitarlos a ustedes. Si este contenido, si este video te está llamando la atención, no te voy a pedir que te suscribas y que le piques a la campanita. Es broma, sí te lo voy a pedir. Pero además te voy a invitar a que consideres informarte un poquito más de una oportunidad de actualización que existe próximamente en el mes de octubre de 2024 en Querétaro, que es el Congreso Siglo XXI, desafíos y oportunidades del psicoanálisis contemporáneo. Es un congreso que organiza la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, con sede en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Psicología, en colaboración con ellos. Y es un congreso que busca justamente abordar los temas, las problemáticas actuales, las actualizaciones teóricas que ha tenido el psicoanálisis y cómo esto repercute en nuestra práctica clínica, en nuestra técnica psicoanalítica, a través de diferentes ejes que vamos a estar abordando en el Congreso. El primero es el psicoanálisis grupal en el siglo XXI, pensando el dispositivo de grupo como uno de los dispositivos más importantes que nos permite llegar a más gente, porque a veces también se ha pensado, por ejemplo, que el psicoanálisis pues es para poquitas personas. Esto es una queja muy frecuente que me plantean mucho, ¿no? El psicoanálisis es un privilegio, el psicoanálisis es para muy poquita gente. Es elitista. Así es, y entonces hay abordajes desde la teoría y desde la práctica que resuelven este tipo de quejas, de manifestaciones que vienen de los usuarios, ¿no? Exacto, que vuelve al psicoanálisis también algo más accesible, que vuelve al psicoanálisis también algo que puede llegar a la comunidad, que para nosotros es algo muy importante, ¿no? Que no quede arriba como una parte de privilegios, sino como algo que la salud mental acabe llegando a todos, ¿no? Que es una de las grandes preocupaciones en nuestros tiempos. Y digo, vamos a estar poniendo aquí información para que tú tengas más datos más sólidos con respecto a este congreso que va a ser del 3 al 6 de octubre en la ciudad de Querétaro, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, y donde vamos a estar platicando también sobre cómo comprender estas nuevas oportunidades que existen de pensar cómo relacionarte con un psicoanalista, ¿no?
que es otro de los ejes temáticos que tiene este congreso. Exacto, que son justo esto que hablábamos al principio, ¿no? De la diferencia, de cómo conceptualizamos la relación entre analista y analizado, ¿no? Creemos que el psicoanálisis contemporáneo plantea diferentes formas de relación, pero todas distintas a esta relación asimétrica y en la posición de saber del analista, ¿no? Y creo que es que genera oportunidades, que genera también desafíos, que genera también pues diferencias en la forma en la que nos conducimos, en las herramientas que tenemos, y todo esto es parte de la relación entre analista y paciente, que es uno de los ejes importantes de esto. Y que de alguna manera también es interesante pensar que los analistas son personas, ¿no? O sea, son personas que en muchas ocasiones les puede costar bastante trabajo escapar a su contexto de educación, a su contexto generacional, a su contexto histórico, a distintos sesgos en los que todavía pueden, sin saberlo, seguir de pronto percibiendo la realidad, porque pues es un encuentro entre las mentes de dos o más seres humanos. Y una de las cosas que también aparecen como una oportunidad es pensar justo y cómo funciona la mente, ¿no? Es uno de los temas que también se van a estar abordando en el Congreso. Así es, tenemos modelos de la mente que han surgido, que son muy novedosos, que vienen desde diferentes combinaciones disciplinarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos el planteamiento desde el neuropsicoanálisis, que es un planteamiento súper interesante, que ha contribuido a entender también cómo el psicoanálisis y el cerebro se encuentran relacionados, ¿no? Que nos permite ver cómo se realizan modificaciones a niveles estructurales visibles a través de la psicoterapia psicoanalítica. Entonces, sí, hay modelos contemporáneos que nos hacen a lo mejor diferenciarnos de estos modelos primeros con los que inició el psicoanálisis, yo, ellos, super yo, ¿no? Estos modelos freudianos, y a partir de los cuales se han venido haciendo contribuciones muy interesantes. Entonces sí vamos a tener todo esto, y justo creo que nos permite además ir generando vínculos con otras disciplinas que hacen que el psicoanálisis quede menos aislado, ¿no? No solo con la medicina, sino con la sociología, con la antropología, la filosofía, los estudios de género, ¿no? Son contribuciones que nos permiten además tener una aproximación más integral, ¿no? A lo que conceptualizamos como mente, como ser humano. Y que además también puede haber de pronto esta dificultad en el entendimiento de que muchos de los paradigmas con los que nosotros tratamos de explicar el funcionamiento de la conducta, del procesamiento emocional, de nuestra relación con nuestros pensamientos, depende mucho de los avances tecnológicos y del contexto sociohistórico en el que estamos inmersos. Y esto es un malentendido frecuente, pensar que el psicoanálisis es obsoleto, ¿no? Cuando los conceptos que surgieron del psicoanálisis en realidad eran de vanguardia. En el contexto sociohistórico en que surgen los primeros textos, estos textos de Sigmund Freud y de sus primeros seguidores, pues la tecnología no daba para poder corroborar las primeras teorías que ellos elucubraban a partir de lo que iban descubriendo de cómo la gente les relataba sus sueños o cómo iba apareciendo el material en el discurso durante una sesión psicoanalítica. Pues simplemente no había la tecnología. Y justamente el doctor Eric Kandel, que es el premio Nobel justamente en estudio de cómo funciona el procesamiento de la memoria en los caracoles, y que es el primer autor que nos habla sobre el neuropsicoanálisis y de cómo entonces se forman estos puentes, pues puede dar cuenta de ello en una filosofía más positivista y material por el avance tecnológico. Entonces, más que caer como en estos maniqueísmos o en lo dual de pronto de pensar que es obsoleto y que es nuevo, y tratar en estos espíritus de nuestros tiempos de idealizar lo que es más nuevo, lo que es más rápido, lo que es más fuerte, el último modelo, de pronto necesitamos romper con esa dicotomía y pensar que hay cosas del pasado
que necesitan volverse a pensar con las oportunidades, con las tecnologías que tenemos el día de hoy para medir, para comparar, para poder corroborar o negar una hipótesis. Pues tenemos acceso a ello en el presente y entonces necesitamos rescatar estos conceptos del pasado que ya se habían escrito, simplemente no había la posibilidad de escribirlos. Y entonces muchas ocasiones, muchos de los retos que tiene el psicoanálisis actual tienen que ver con este estigma o estos prejuicios que se tienen con respecto a la palabra psicoanálisis, ¿no? ¿Y qué otros retos o qué otras dificultades enfrenta el psicoanálisis el día de hoy que podrían tener lugar a hacer esta discusión en el Congreso? Yo creo que son muchos. Creo que de entrada, por ejemplo, esto que mencionas, a mí me parece que el psicoanálisis siempre es o ha sido desafiante, ¿no? Siempre ha buscado plantear cuestionamientos a su época. Y a mí me parece que esto es un desafío que seguimos teniendo, ¿no? El plantearnos los cuestionamientos a nuestra misma teoría, cuestionar lo que estos padres fundadores dijeron, ¿no? Y de pronto pues ir descartando cosas que el día de hoy no nos sirven para trabajar y generando nuevos conocimientos y generando nuevos planteamientos. Creo que ese es un trabajo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo y que al final el psicoanálisis va a estar en función pues de las subjetividades, ¿no? Y eso es algo que nos convoca o nos invita a estar todo el tiempo a la vanguardia, ¿no? Y entendiendo estas posibilidades que se van presentando en la vida, como tú dices, a través de la tecnología, pero también pues a través de las luchas sociales y a través de los cambios en la forma de vida, y que nos van invitando a estar atentos, a no quedarnos atrás, a no quedarnos con estos paradigmas de los cuales aprendimos a lo mejor en la escuela, pero que de pronto pues ya cuando tenemos una persona enfrente no nos cuadran, ¿no? Y tenemos que estar preguntándonos y tenemos que estar cuestionándonos y tenemos que estar en diálogo, ¿no? Y creo que este espacio, el estar actualizándote y que puedes estar a lo mejor escuchando esta conversación y puedes estar escuchando conferencias, pero la posibilidad de estar en un espacio conviviendo, compartiendo, escuchando a alguien, pero luego reflexionando juntos sobre lo que escuchamos, escuchando las preguntas que se están haciendo. A veces uno aprende más de los coffee breaks, ¿no?, que de la conferencia en sí. Y yo creo que los congresos son un espacio maravilloso para poder hacer esto, ¿no? No solo se busca que este sea un espacio donde se hable de lo contemporáneo, donde se hable del psicoanálisis hoy y de las problemáticas que tenemos hoy, sino también que podamos compartir. Y creo que a partir de la pandemia se han hecho muchísimos espacios desde la virtualidad, lo cual ha sido maravilloso, pero creo que también nos falta poder sentirnos, poder compartir, tocarnos, ¿no? Es sentarnos juntos y conversar sobre estos temas, porque creo que eso permite justamente que podamos ampliar no solo nuestro conocimiento, sino también pues nuestras preguntas, nuestras referencias, y creo que eso es súper enriquecedor. Una de las cosas que va a tener este congreso es que va a tener 2 actividades de grupos grandes. A mí me gusta mucho hablar de grupos grandes porque los grupos grandes rompen con esta noción que de pronto se tiene de que la práctica clínica, psicoterapéutica, psicoanalítica se hace dentro de un consultorio, ¿no? O sea, de pronto pensar en grupos grandes abre la posibilidad de trabajar varias familias o de trabajar una comunidad más amplia o de trabajar una empresa o de trabajar un ámbito laboral donde de pronto se ha infectado de algún aspecto tóxico, digo, para hablar un poquito de las palabras que se usan en estos tiempos. Y una de las 2 actividades de grupo grande que va a tener este congreso en Querétaro ahora en octubre es la tradición, uno de los grandes aportes del fundador de AMPAC, de José Luis González, que es el grupo Mamut. Me encantaría que nos platicaras un poquito tu visión de qué es un grupo Mamut.
bueno, no lo voy a spoiler, pero es una actividad en la que se busca llevar desde la vivencia individual, irla compartiendo en grupos hasta llegar a la experiencia de un grupo grande, formando una unidad. Va a ser muy interesante porque tenemos esta actividad dirigida por Jorge Isali Margolis como actividad inaugural del Congreso, y como actividad de cierre tenemos una actividad también de grupo grande dirigida por Carla Pena, que es una psicoanalista brasileña que fue presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Grupo de Brasil y que va a estar presencialmente con nosotros, dará una conferencia hablando sobre la historia y la aplicación del psicoanálisis a nivel comunitario, a nivel de grupo grande, y va a ser una actividad de cierre justamente ejemplificando, llevando a la práctica esto que vamos a ver en la teoría, ¿no? También va a estar hablando de dispositivos grandes, va a estar Eva Roth, que es una psicoanalista argentina muy reconocida, que ha trabajado un dispositivo muy particular que se llama el grupo multifamiliar, donde se reúnen una serie de familias, un grupo de familias, y así como trabajamos en un grupo varios individuos, este es un grupo de familias, ¿no? Son grupos mucho más grandes que trabajan también de manera psicoanalítica y que han tenido resultados muy importantes, particularmente en la atención de psicopatología grave, de psicosomática y otro tipo de trastornos muy interesantes, desde un trabajo muy interesante, un trabajo hospitalario que partió desde de un encuadre hospitalario y que ha sido muy interesante. Esto suena fascinante para los colegas dermatólogos, que mando un saludo a nuestros amigos dermatólogos que de pronto han estado siguiendo nuestro contenido. Pues justamente el trabajo de muchos aspectos dermatológicos es este estudio de lo psicosomático y tiene que ver con lo psicoanalítico. Otra de las invitadas que va a estar es la célebre Ana María Fernández, que tiene una conferencia muy interesante sobre política, biopolítica y una psicología de la crueldad. Y clínica de la crueldad. Así es, Ana María ha abordado muchos ámbitos, desde el psicoanálisis aplicado a instituciones, el psicoanálisis de género, el psicoanálisis grupal, y esta vez viene con este tema nuevo, que es biopolítica y clínica de la crueldad, que va a estar también muy interesante. Otra de las inquietudes que generalmente hacen que las personas estén metidas en el Instagram es estar buscando cómo resolver su soledad o sus dificultades para mantener parejas. Hablar sobre el amor y los vínculos amorosos en el siglo XXI, en el 2024. Y este congreso va a abordar eso con una conferencia. Con una conferencia súper interesante, estamos muy contentos porque vamos a tener una conversación entre Irene Meller y Facundo Blecher, ambos autores argentinos que han estado trabajando sobre masculinidades, sobre feminismo, sobre teoría LGBTQ, y vamos a tener un conversatorio súper rico que se llama sobre el amor y relaciones entre los géneros, que va a tener que ver mucho con un libro que acaban de sacar que se llama El género en llamas y que cuestiona un poco pues todos estos modelos, ¿no?, de relación que ya no son el amor romántico, que ya no son el amor convencional o el amor como lo entendíamos, y las relaciones que vamos creando ahora con las nuevas masculinidades, con una diferencia importante en los roles entre uno y otro, con la diversidad, con la introducción del poliamor y otras relaciones, otro tipo de relaciones o configuraciones más bien amorosas. Y con lo que hay muchas dudas, hay muchas preguntas al respecto de todo este tema del género en llamas, ¿no? Así es. Entonces está ese conversatorio que vamos a tener, que a mí me parece que somos muy afortunados porque son autores, además de ser gente muy inteligente, es gente súper activa, muy generadora, ha escrito muchos libros, está muy actualizada, entonces va a ser muy rico. Y que me imagino que la sesión de preguntas y respuestas de esa conferencia también va a estar en llamas. Ojalá que sí. Actualidades en la clínica. ¿Cómo qué? ¿Cómo quién? ¿Cómo de qué se va a tratar eso? Fíjate que tenemos unos invitados muy interesantes.
que abordan justamente este tema. Vamos a estar con Luis Hornstein en una conversación muy interesante, una conferencia que trata justo con el tema de los desafíos que tiene la clínica contemporánea psicoanalítica. Vamos a tener también a Ricardo Velasco, que es un psicoanalista mexicano, director del Instituto de Enseñanza de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis, Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y él va a hablar de los paradigmas contemporáneos que existen desde el psicoanálisis en el exceso y el vacío, que son la clínica del vacío viene de Argentina, de Lutemberg, y el exceso viene de un autor muy interesante que se llama López Corvo, un autor latinoamericano también, porque de pronto se nos olvida que el psicoanálisis también se genera en Latinoamérica, y creo que es muy importante este rescate que se va a hacer también en el Congreso sobre autores pues que están mucho más cercanos a nuestra cultura. Cabe recordar que Otto Kemberg se formó en Chile. Vamos a tener también presencia del grupo de terapia focalizada en la transferencia, que está muy relacionado con el abordaje del trastorno límite de personalidad y el trastorno narcisista. Y vamos a tener presencia de ellos también en el Congreso. Y hablando del trastorno narcisista, vamos a tener también la participación de Marx, que es un psicoanalista sudafricano que trabaja desde el neuropsicoanálisis, y su plática, justamente la conferencia que va a dar, es de perspectivas sobre el neuropsicoanalíticas sobre el narcisismo. A ver, vamos a decir eso más lentito. O sea, va a venir un conferencista desde Sudáfrica, internacionalmente célebre, Mark Solms, a hablar sobre neuropsicoanálisis y narcisismo. Correcto, lo vamos a tener en una presencia virtual, pero sí, va a estar en vivo y en directo contestando preguntas con nuestro auditorio sobre las perspectivas actuales, contemporáneas, desde el neuropsicoanálisis sobre el narcisismo. Y vamos a tener algo muy rico, porque previamente a esta conversación con Solms y a lo largo del Congreso vamos a tener diferentes mesas simultáneas donde vamos a estar abordando narcisismo y psicopatologías actuales también. Pues vaya festín académico que nos espera en octubre. Ahí vamos a vernos, ahí vamos a estar nosotros dos platicando y conociendo a estos autores, y no nada más en la academia, sino también en la convivencia. Así es, de hecho vamos a tener la presencia física de Roberta Gorichnik, que es una psicoanalista argentina que va a hablar sobre psicosomática y psicoanálisis vincular, que va a estar en un taller precongreso y en la conferencia que va a dar junto con Azucena Borel, hablando sobre el tema. Entonces también vamos a tener una participación muy diversa y muy interesante desde diferentes perspectivas, pero todas con un eje común, que es lo contemporáneo, lo actual, el siglo XXI como eje. Pues yo estoy muy satisfecho de haber tenido esta charla contigo, Erika. Nada más te voy a pedir, no sé si quieras compartirnos 3 expectativas que tú tienes respecto a cómo esperas salir tú del Congreso de octubre. Yo espero salir con muchas preguntas, quizá algunas respuestas, pero sobre todo con muchas preguntas. Espero salir con un pensamiento más actualizado, y espero salir también con el conocimiento de nuevos colegas, ¿no? Con la relación con nuevos colegas, y que eso permita irnos nutriendo los unos a los otros, generar redes de colaboración y sobre todo aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces creo que esas serían mis 3 expectativas. Los esperamos que pueden participar asistiendo presencialmente, pero también vamos a tener una asistencia virtual para quienes estén más lejos, para quienes no puedan viajar, y por supuesto estarán participando también en todas las actividades en vivo. Así que pues esperamos que este enriquecimiento pueda ser no solo para los participantes que estemos presencialmente en Querétaro, sino también para quienes podamos compartir virtualmente. Bueno, si a ti te interesa esta información, acá vas a tener la información para que te contactes y te puedas inscribir. Nos vemos allá en Querétaro ahora en octubre, y nos vemos también pronto aquí en este canal con nuevos contenidos, esperando que esta nueva iniciativa encuentre una identidad. Muchas gracias. Gracias, Erika. Gracias a ti, Rodrigo, y gracias a ustedes por escucharnos.